el turno de conversar con Denis Vallejos Unzayo, coordinador CONADE Oruro del Comité Cívico también. Vamos a hablar de temas muy importantes. Estimado Denis, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un fuerte abrazo a la distancia, aquí a su servicio. Entre paréntesis, antes de tocar el tema que nos ha traído para su entrevista, ¿usted conoce a quiénes son, por quiénes vamos a votar este 15 de diciembre? En lo particular sí me he tomado la molestia de revisar los perfiles y también analizar el currículum de cada uno de los candidatos, pero lamentablemente la gran mayoría de la población se encuentra totalmente desinformada y no tiene los medios para conocer a quienes, van a administrar nuestra justicia en los siguientes 6 años. Es preocupante, es muy preocupante ese panorama y esperemos que la gente, al igual que usted, pueda darse el tiempo de revisar quiénes son las personas por quienes van a ir a votar este 15 de diciembre. Ahora sí, al tema que nos atañe. Si yo le digo Juan Evo Morales Ayma, ¿cuál es la opinión que le merece? Un expresidente que tuvo la oportunidad histórica de poder reconciliar, de poder unificar, de poder replantear y relanzar a nuestra patria hacia los desafíos del siglo XXI, pero que lamentablemente se emborrachó con el poder, pisoteó la constitución política del Estado, cometió múltiples delitos contra menores de edad y también delitos relacionados a corrupción. Lamentablemente una gran oportunidad que fue desperdiciada. Usted ha tenido fuertes debates con quienes son fieles seguidores del señor Morales, quienes lo defienden a capa y espada. De todos estos debates, ¿ha logrado usted sacar alguna conclusión de por qué este fanatismo extremo, dado el prontuario con el que ya cuenta el expresidente? Es pertinente recalcar de que muchos de los participantes con los que hemos participado, valga la redundancia, en diferentes espacios de debate, tienen una suerte de compromiso justamente con el expresidente y la estructura que él representa, porque no encontraron otra alternativa para generar economía personal. ¿A qué me refiero? Es gente que solamente sabe vivir del Estado y fuera de él, pues lamentablemente no han encontrado actividades económicas alternativas. Yo he notado que el tema económico juega un pilar fundamental tanto en quienes fueron parlamentarios, dirigentes y demás, y noto también una suerte de fanatismo desmedido, irracional incluso, en la defensa de un ciudadano que tuvo en su momento quizás sus aciertos, pero en los últimos años se rodeó de muchos errores. Entonces, lamentablemente veo una suerte de falta de objetividad, falta de amor al país y sobre todo cero sentido crítico. Cero sentido crítico creo que es la palabra clave para definir a estas personas que de repente no le atinan a ver lo que pasa más allá de lo que entre comillas vamos a decir es el sueldo. Sabemos el por qué se ha solicitado que se quite el nombre de Juan Evo Morales Ayma y de sus allegados de diferentes estados, vale decir avenidas, colegios, museos. Lo que nosotros ahora nos interesa saber es el cómo piensan efectuar esto. Bueno, como un pequeño antecedente, es pertinente recordar que en el mes de febrero de este año, el Comité Cívico de Oruro, cuyo presidente es Adolfo Camacho, a quien le mandamos un fuerte abrazo, mi persona como representante del CONADE y otras instituciones, justamente por este grosero bloqueo de carreteras que plantearon en su momento prácticamente afines al señor Evo Morales, perjudicando justamente el desarrollo del Carnaval de Oruro, que es considerado obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, hemos tomado la decisión de declararlo persona no grata, ¿no? Porque el movimiento cultural en Oruro en esas fechas oscila entre los 40 y 45 millones de dólares. Prácticamente en 5 días Oruro, con cultura, con tradición, con carnaval, genera casi lo que ILB genera en un año, ¿no? ILB generó alrededor de 60 millones de dólares el año pasado. Es en ese sentido que como segunda medida presentamos una carta a diferentes autoridades en el mes de febrero también para solicitar como una suerte de sanción y castigo moral el retiro del nombre de este señor por diferentes irregularidades, tomando en cuenta algo fundamental, y creo que es importante recordarle a la gente.
Estas infraestructuras, unidades educativas, coliseos y demás han sido construidas con recursos públicos. Yo considero de manera abierta que si, bueno, este señor Evo Morales hubiera hecho, no sé, una cancha o alguna cosa con dinero de su bolsillo, él tiene el derecho de nombrarlo como quiera. Pero también hay otro elemento que es fundamental. El nombramiento de una infraestructura pública es un reconocimiento post-mortem que se da a aquellos ciudadanos que nosotros denominamos notables, personas que en su vida han dejado una huella y que han hecho un aporte invaluable hacia las diferentes comunidades, sociedades, colectivos a los que representaron y sobre todo un aporte a la patria. Y este no es el caso. Primero, porque no cumple el requisito de justamente el hecho de que haya fallecido. El expresidente continúa con vida y hasta el último momento todavía sus acciones son impredecibles. Segundo, son recursos públicos, ya lo hemos anunciado, y queremos que en el marco de la objetividad que se pueda dar justamente un trato adecuado. Hay muchos ciudadanos notables que merecen justamente este reconocimiento, y no solamente es con Evo Morales, el caso de Álvaro García Linera, el caso de los padres de Evo Morales, que con todo el respeto yo desconozco cuál ha sido el aporte que hicieron hacia la sociedad boliviana, y por el otro lado, por ejemplo, también algunos personajes que poco o nada a nivel nacional dejaron un aporte, el caso de Fidel Castro, Hugo Chávez, y lo más grave, el caso de Ernesto Che Guevara, ¿no? Entonces es un debate amplio el que estamos planteando. ¿Cuál es el camino? Presentar un proyecto de ley. Hace 2 días, el diputado Beto Astorga, en una conferencia de prensa, solicitó a las autoridades para que puedan retirar el nombre y demás. Y quiero recordarle de manera fraterna al parlamentario de que quienes solicitamos, quienes exigimos, somos los ciudadanos de a pie. Los parlamentarios tienen 3 funciones principales. Tienen que legislar, fiscalizar y deliberar. En el caso de legislar, es una facultad que tiene el señor Astorga y cualquier otro diputado. Es decir, en vez de estar pidiendo o exigiendo, tiene que presentarse con un proyecto de ley. Vamos a esperar esta semana porque también estamos trabajando en el marco de la unidad, en el marco del diálogo, para ver si se formaliza alguna solicitud, algún proyecto de ley por parte del señor Astorga o cualquier otro parlamentario. Caso contrario, nosotros presentaremos el proyecto de ley que ya lo tenemos redactado. No obstante, también queremos que las autoridades electas cumplan sus funciones y justifiquen su sueldo. Los parlamentarios ganan aproximadamente $3,000 al mes los titulares y un poco más de $1,000 los suplentes. No es posible que en este contexto los parlamentarios ganando tan buenas prestaciones financiadas con plata de los bolivianos solamente se limiten a hacer conferencias de prensa. Tenemos que ser serios. Esa sería la vía, y hay que recalcar también de que en el marco competencial se puede presentar una ley marco que tiene que ser transversalizada, contextualizada en el ámbito departamental con una ley departamental y en el ámbito municipal con una normativa municipal. Esa es la vía, mi estimado. El cómo, ya lo sabemos, se va a presentar este proyecto de ley esperando claramente desde el diálogo, como usted lo decía, que algún diputado tome el primer paso y apoyar esto que es de sentido común, considero yo. Dentro de estos preparativos que ustedes están haciendo, el análisis que se está haciendo desde su colectivo, el CONADE y también el Comité Cívico, ¿han tocado el tema del Museo de Orinoca? ¿Ya tienen algo que se pueda hacer con esta infraestructura? Bueno, para no dejar en el aire la idea, creo que es importante como un mensaje a las nuevas generaciones para que puedan dejar legado, para que no solamente se limiten a acumular bienes materiales y también objetivos terrenales, también de que cumplan con su misión de autorrealización, dejar legado y dejar huella. Mira, yo tengo un cuestionamiento abierto al Museo de Che Guevara que se encuentra en la Ceja del Alto, por ejemplo, y te lo digo de manera fraterna, porque Ernesto Che Guevara no hizo ningún tipo de aporte, primero por la ciudad del Alto y segundo por la sociedad boliviana. Fue un extranjero que vino a matar a nuestros compatriotas y el ejército cumplió su deber patriótico de capturarlo y posteriormente ejecutarlo. Sencillo. Y mira, ahí te lanzo una contrapropuesta. ¿Quién tendría que estar? Me decían en la SEC. Tienes muchos nombres. Puedes empezar con el padre Sebastián Obermayer, ¿no? Una persona que dejó un gran legado y una gran obra en la ciudad del Alto. Felipe Quispe, un gran dirigente y un gran líder aymara, ¿no? Que reivindicó justamente múltiples causas en su momento. Pablo Zárate Vilca, el máximo líder indígena
que justamente fue el artífice para que la sede de gobierno se traslade de Sucre a La Paz en la Guerra Federal. Igual también nos comentaban en diferentes medios de comunicación y redes sociales por qué no simbolizar a la mujer de pollera, que es justamente el motor de trabajo de tan valiente urbe. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tenemos que darle el reconocimiento a las personas que sí dejaron algún ejemplo, alguna motivación, pero que ya no se encuentren con nosotros. Ese es el reconocimiento post-morte. Te estoy lanzando algunas ideas solamente, porque al final de cuentas, cada ciudad, cada departamento, en el marco de sus competencias, definirá quiénes son sus ciudadanos notables, porque también cada consejo municipal tiene un reglamento para distinguir con este homenaje a estos ciudadanos. Incluso en Oruro, por ejemplo, se les da beneficios de tener una urna perpetua, no pagan impuestos y tienen un pabellón específico para ciudadanos notables. Sería hermoso que en el Alto pueda haber este espacio. En La Paz tenemos entendido que hay, y pues no son en todos los departamentos, pero qué buena forma, ¿no? También de que muchas generaciones emergentes puedan inspirarse. Sobre el tema del Museo de Orinoca, el mensaje ha sido claro: 53 millones de bolivianos de despilfarro. En este momento ni siquiera los revistas ni los afines de Evo Morales van a visitar ese museo. Te lo dice alguien que ha estado hace 2 semanas en Orinoca, justamente viendo la situación y viendo qué tipo de acción se puede tomar, porque es una infraestructura hecha con recursos públicos, financiado por el FPS, por cierto. Y aquí hay un detalle. Consideramos nosotros que uno de los mayores cánceres que maneja justamente nuestra clase política es la corrupción. Sería pertinente, y esto es una apreciación personal, convertir el Museo de Orinoca en una cárcel para corruptos, llámese de la policía, del sistema judicial, del sistema político, etcétera, 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 y que sea una suerte de castigo ejemplarizador para todos aquellos que quieran engordar sus bolsillos a costa de los recursos de la patria. Pero hay muchos usos, múltiples propuestas que se han dado, pero acá la última palabra la tiene el gobierno central, porque este museo depende del Ministerio de la Presidencia. Es importante, de repente, y me llama la atención el simbolismo que existe ante esa propuesta de convertir el Museo de Orinoca en lo que tú mencionabas. Estimado Denis, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido muy nutrida esta entrevista. A ustedes las gracias y un fuerte abrazo a la valerosa y trabajadora ciudad del Alto, casi hermanos con la ciudad de Oruro por las proximidades, por la similitud cultural y sobre todo por la fuerza de su gente. Que Dios los bendiga y morir antes que esclavos vivir. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando y conversando con el coordinador del CONADE Oruro, Denis Vallejos, al respecto de temas que son preocupantes y que deben llamar nuestra atención.